Estamos en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura, SNTSC, con el secretario general, el licenciado José Enrique Vidal. No diré tu otro apellido porque creo que es un poco difícil, es de origen maya, creo. Ok, muchas gracias. Y esa era una pregunta, es de origen maya, ¿no? Origen maya yucateco. Ok. Platícanos un poco, ¿quién es José Enrique Vidal? Sí, pues comentar brevemente, José Enrique Vidal surgió. Inicié como un chico alegre, un joven introvertido, muy en búsqueda de nuevas cosas, de nuevos hechos, de nuevos retos. Inicié una vida muy jovial en una población de 12,000 habitantes, que es Muna, Yucatán. Y en esa parte pues encontré muchas cosas que me fueron marcando la vida, que es la naturaleza, la arqueología, lo urbano, lo colonial y lo moderno. Viví en Izamal, la ciudad de las tres culturas. Y este hecho pues me fue marcando en definitiva por varios aspectos, ¿no? Pues ahí la vida no es tan fácil en el término de la sociedad, en las poblaciones, ¿no? Y bueno, inicié a laborar a los 16 años, concluyendo la preparatoria en una granja porcícola, y que ahí evidentemente pues este camino fue no tan complicado porque afortunadamente mi jefe, al que le agradezco mucho porque es mi segundo padre, don Mauricio Gary Buenfil, pues vio en mí algo y me capacitó grandemente, ¿no? Estuve en Sonora, en El Bajío, en Querétaro, estuve en México en la escuela de nutrición en Salvador Subirán, estudiando justamente nutrición animal. Luego me dediqué mucho al genetismo, al fenotismo de los animales porcinos, básicamente. Ahí hicimos un acto muy interesante en esa granja porcícola. Estudié manejo de personal en términos de la producción de alimentos, administración pública en la escuela bancaria comercial, en el campus Roger Sols en Mérida, Yucatán. O sea, tuve una educación un poco amplia, ¿no? Estudié Derecho, me falta titularme, y ha sido algo interesante porque de ahí, a invitación de mi padre, que en paz descanse, Vidal Zulpo, intento ingresar al instituto. La otra parte me había llenado ya en lo que yo buscaba, ¿no? Logramos varios éxitos, una relación laboral en la empresa, porque de términos de producción de alimentos había una conversión de alimentos kilo carne 4.3, lo redujimos a 3.5, o sea, los estándares más importantes, ¿no? Ahí entendí que la capacitación de los recursos humanos y la buena relación obrero-patronal es indiscutiblemente necesaria, porque esa sinergia hacen las empresas bien, esas empresas hacen suficientemente fortalecida a las familias de los trabajadores y a la familia del empleador, ¿no? Entonces eso me pareció una experiencia interesantísima, porque empezamos a dar algunas prestaciones a los trabajadores y entonces la rotación de personal se fue cerrando a que no exista tanto, se elevaron los salarios, se dio seguridad social a los trabajadores, médica, entonces eso me significó mucho. Al entrar al Instituto de Antropología e Historia fue el 1 de noviembre de 1997. Mi centro de trabajo es la zona arqueológica de Uxmal, en el estado de Yucatán. Mi puesto es de custodio especializado de zonas arqueológicas. Y ahí empecé a notar que el instituto, en términos internos, tiene varios problemas. Uno son los presupuestales, otro es la capacitación de su personal, y la otra es la desmotivación laboral de muchos de los trabajadores. Y ahí empezamos a explorar en grandes discusiones que me llamó la cuestión sindical mucho y poderosamente la atención. Fue en el 2000 en que me invitaron por designación del centro de trabajo a ir a una asamblea general, e increíblemente los líderes sindicales en ese entonces decían que nosotros no éramos sindicalizados. Entonces ahí fue mi primera batalla política interesante, que por cierto la gané. Me acuerdo mucho de un compañero que se llama Enrique Raura Pecha, que en algún momento nos quería correr de la asamblea porque decía que no éramos sindicalizados. Entonces, pues, evidentemente yo con conocimientos de derecho le decía que, a ver, espérame, o sea, si tengo cuotas sindicales en mi talón de pago, evidentemente soy sindicalizado, evidentemente tengo derechos. Ahí me entero que existe otro mundo que es el CENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación,
y que en el discurso político del centro era democratizar al CENTE y ciertas cosas que, desde mi punto de vista, empezamos a trabajar después de que fui electo secretario general en el estado de Yucatán, a determinar que más que democratizar, porque es un universo increíble de 1.200 trabajadores y nosotros éramos básicamente 7.000 trabajadores, pues era cosa más que imposible. Entonces logré notar que el problema central era que era una menor visibilización de nuestras actividades laborales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se identificaba más a INEA que a INA, incluso en la población docta, pero diversa o ajena al instituto, confundían al INA con el INEA, increíblemente, ¿no? Entonces dije, pues hay un problema serio de identificación del instituto. De ahí empecé a notar, evidentemente, con este trabajo que empezamos a desarrollar, quisiera nombrar, por ejemplo, a Juan Ortiz, que es un líder sindical que falleció, compañero Luis López Zavala, que discutíamos en grandes mesas de horas de discusión y análisis fuera del trabajo. Y empezamos a idear cómo construir un sindicato propio, un sindicato que pueda visibilizar nuestras necesidades, nuestras problemáticas, nuestros anhelos y por supuesto nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas no son las masas de trabajadores, nuestras fortalezas son la materia de trabajo que tenemos. Y en el instituto, por supuesto, es diverso, ¿no? Es la investigación científica, arqueológica, antropológica, histórica, monumentos históricos, y ahora con la transformación de la Secretaría de Cultura, evidentemente monumentos artísticos, ¿no? De las bellas artes, las escuelas. Y allí es como logramos que a partir del 2002 planteáramos ante un grupo que se llamaba la Organización Nacional, ATM de Lina, que no tenía registro sindical. En 2 congresos planteamos la necesidad de que se construyera un sindicato nacional. En ese entonces Arturo Alcalde y Justiniani decía que era imposible. Entonces dimos grandes debates con este hombre que ahora va a estar en la palestra política porque su hija va a ser nombrada secretaria de Cultura, perdón, secretaria del Trabajo. Entonces digo, pues, no, pues estamos a tono en este momento, ¿no? Entonces discutíamos esa parte y justamente ahí decía que era imposible. Nosotros, al no recibir la veña de un Congreso Nacional, pues empezamos a discutirlo a nivel regional. Yo en ese entonces ya era secretario nacional de la zona sureste, que comprendía Veracruz, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pues teníamos allá un nicho de comunicación directa con los trabajadores. Ahí fue electo con el 97% del electorado a voto directo oculto en urnas, que fue una modalidad que logramos construir. Y eso nos dio la fortuna porque ya con esa comunicación interna planteamos hacerlo nosotros. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Yo no le llamo una aventura, le llamo un gran trabajo. El primer acuerdo que tuvimos en esa Asamblea General es que fuera discreta, que no lo comentáramos hasta tener el éxito trazado. Y nos basamos en el artículo 87 del convenio de la OIT y en la Constitución Política Mexicana para plantear la constitución de un sindicato nacional, que en ese entonces recibimos en octubre del 2007 el registro del Sindicato Nacional de los Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de manera unánime por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el registro sindical 7/07. Y que eso pues fue un boom político porque pues, Arturo Alcalde asesoró a los compañeros de la Organización Nacional a que tenían que parar este crecimiento bajo la política engañosa y mentirosa que uno inventaron varias falacias, ¿no? Uno que vendí Chichén Itzá, que eso es imposible, ¿no? Otro que tenía 11,000 puestos de venta de artesanías en el estado de Yucatán, cosa que también evidentemente es falsa, ¿no? Y eso evidentemente empezó a generar un boom político porque empiezan a atacarnos políticamente. Recibimos más de 2 millones de descuentos en salarios, me amenazan y tratan de sobornarme para desaparecer la institución. En ese entonces estaba Alfonso Campos Castelo como director general de Lina
Entonces el compañero Adolfo Domínguez Flores, secretario general de la sección 2 en Jalisco, también es demandado, y su servidor también en el Tribunal Federal. Y evidentemente ahí fue un conflicto, ¿no? Porque evidentemente ahí pues tratan de detener tus pasos con la lógica económica. Afortunadamente fuimos nosotros construyendo un proceso político interesante. Por estatutos incluso está previsto la cuestión de muerte del dirigente sindical, la cuestión de secuestro, la cuestión de desaparición forzada, y evidentemente un juicio laboral también se comprendía. O sea que podíamos estar incluso enfrentando un juicio y seguir siendo secretarios generales. ¿Por qué razón hicimos esto? Evidentemente nos enfrentábamos a la lógica del monopolio del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que nosotros veíamos que más el problema de democratización, como lo comentamos anteriormente, es el tema de que no nos visibilizábamos. Ellos son 1.190.000 trabajadores o plazas, porque aquí tienen dobles o triples plazas, y nosotros éramos 7.000 amigos ahí deambulando en las zonas arqueológicas del país. Entonces, eso fue importantísimo para nosotros, porque pues, teníamos unas oficinas en la Doctores, nos la robaron 2 veces, a mí me intentan secuestrar 2 ocasiones, entonces sí sentimos que empezamos a pisar callo. Ya con el registro sindical evidentemente empezamos a operar políticamente, protegiendo la cuestión estatutaria, protegimos la cuestión económica con una doble cuota sindical. O sea, la cuota sindical que entregaban al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y con la cuota adicional que por el convencimiento de nuestra masa crítica de trabajadores, pues era interesante, porque empezamos a aportar un doble pago. O sea, la cuota al Sindicato Nacional y a nuestro intento político. Eso nos ayudó mucho a enfrentar esta problemática. Tuvimos que hacer una huelga de hambre, porque en nuestra sección sindical principal, y principal por lo histórico, porque la constituimos los trabajadores del estado de Yucatán, tuvimos que hacer solidariamente con otros trabajadores una huelga de hambre por 4 días. Una huelga de hambre real, que teníamos paramédicos, o sea, no éramos de los que nos escondíamos a comer la torta. Entonces nos checaban las calorías, el azúcar. Y al tercer día decían, oye, ya tienes que suspender porque no hacen caso. Para eso empezaban las redes sociales a funcionar, derechos humanos también, yo te voy a referirlo porque empezaron a detectar que sí había un problema serio de salud en mi persona, ¿no? Un compañero se suma, y Yucatán a 40 grados, pues es un reto hacer una huelga de hambre. Yo sí me decidí, yo me preparé psicológicamente y nutricionalmente, porque sabíamos que era de gran aliento. Algunos compañeros pues no, porque caminaban, y se sumó un compañero que se llama José Collí, se desmaya, un compañero que se llama Rodela Piedra, se desmaya, le llevan al hospital. Entonces empiezan a sospechar que yo ingería alimentos, pero con la cuestión médica pues se determinaba que no, pero sí permanecía sentado. Pues logramos llegar al primer acuerdo con los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y firmamos el convenio marco de operación del Sindicato Nacional, que contemplaba el apoyo de facilidades de tiempo para los representantes sindicales, apoyo económico y libertad sindical. O sea, hasta ese momento, posterior a una huelga de hambre, entienden que la libertad sindical existe en México, y que existe el artículo 123 constitucional, apartado B, que evidentemente señalan los derechos que tenemos los trabajadores a ser representados. Eso nos ayudó mucho, porque quisiera referir varios momentos en mi vida, posteriormente en el instituto, y entendiendo las cuestiones diversas de nivel estatal. A nivel central es el gran problema. Existe el centralismo en la toma de decisiones, no solamente de los sindicatos, sino también de los servidores públicos. Yo he estado trabajando con 3 directores generales, a los cuales recuerdo gratamente porque son grandes personas, incluso Alfonso María Campos, grandes personas preparadas. El problema más bien no es su academia o su preparación profesional, sino es el amor al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que debe ser un requisito añadido, porque el INA no siempre es bien visto por el gobierno federal en términos
presupuestales, siempre estamos a la baja en términos presupuestales. Y ahí quisiera referirme a algo. Conseguí este libro que evidentemente es un tomo, La población del Valle de Teotihuacán, de Manuel Gamion. Entonces es el padre del Instituto Nacional de Antropología e Historia de manera conceptual. En 1916 investiga en Chichén Itzá, hace una investigación, una excavación. Posteriormente en Teotihuacán, y el libro justamente se llama La población del Valle de Teotihuacán, que entiende algo que se llama la visión integral de la antropología en México. No solamente la arqueología, sino investigar la arqueología con fines antropológicos para resolver problemas de las poblaciones actuales. En 1919 se funda evidentemente la Dirección de Antropología, pero antes, en 1916, se funda la Secretaría de Fomento y Agricultura como un departamento de antropología y etnohistoria. Estamos hablando de la historia pasada del instituto. En 1924 lo nombran secretario de Educación Pública con Vasconcelos, y que detecta serias problemáticas y prefiere renunciar. Bueno, en 1922 se publica este libro magistral, multipremiado, y entonces México empieza a tener un reconocimiento internacional a la labor antropológica que realizamos y arqueológica. Entonces, de aquí se derivan varias cosas importantes. En el primer esquema del Departamento de Arqueología y Etnografía, se empieza a gestar dentro del IPN en diferentes mesas redondas la constitución y la motivación de una escuela, de un estudio de la cuestión arqueológica. En esas mesas redondas, en el 37-38, se idea otro tema que es la constitución del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque anteriormente a eso había un departamento de arqueología y de monumentos dentro de la Secretaría de Educación Pública. Entonces en el 38 ya sabemos que el general Lázaro Cárdenas, mediante una iniciativa de ley, propone la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual el 3 de febrero sale publicado como la Constitución del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y allí evidentemente salta otro personaje que para mí es importante entender las razones de ser del instituto. Gastón García Cantú, un gran politólogo que empieza a entender muchas motivaciones de la institución. Tuvo muchas fortalezas porque con López Portillo logran entender todo este tema de labores que comentábamos, que eran de cierto modo ingratos, porque por ejemplo, hablando del nacionalismo, los motivantes del general Lázaro Cárdenas era defender el país, porque era un país post-revolucionario, que habían grupos militares, sociedades poderosas que estaban enojados, empresarios. Todos sabemos del cardenismo, ¿no? La expropiación petrolera, los intentos de los ingleses, norteamericanos. Entonces él quería darle un rostro a México, un rostro unitario e identitario. Entonces los motivantes del instituto son los mismos motivantes que tiene en su ley orgánica: investigar científicamente la antropología, la historia de los pueblos de México. Y los dos grandes motivantes es darle identidad nacional a la población para poder detentar nuestra soberanía y nuestra independencia en el mundo. Entonces, esto es algo importantísimo que los trabajadores debemos de notar, que los trabajadores debemos de sentir. O sea, que nuestra función no únicamente es explorar, investigar nuestras zonas arqueológicas, ni las lenguas, ni custodiar únicamente los edificios arqueológicos de los turistas que los visitan cotidianamente, sino es un proyecto nacional de país. Y que aquí es un tema importantísimo porque estamos dando un salto cualitativo en que las necesidades del sindicato evidentemente es proteger directamente a sus trabajadores, pero hemos entendido que sin la visión de los sindicatos de defender
los conceptos de país, los mandamientos y ordenamientos que tenemos por ley en nuestras funciones, pues estamos en un riesgo grave, porque el instituto, evidentemente, si vemos en la prensa, el INAH se gasta su presupuesto en salarios, sin decir que hay una reducción presupuestal y estamos en el tope mínimo de operación, ¿no? Entonces, eso nos anda pegando y sabemos que una técnica de los gobiernos es pauperizar presupuestalmente a las instituciones, a las secretarías, para después justificar su desaparición, porque es evidentemente complicado la operación de los sitios. Actualmente tenemos 186 zonas arqueológicas y 126 museos abiertos al público todos los días del año, salvo los museos que los lunes por cuestión de mantenimiento se tiene que rescatar. Entonces, regresando al tema de Gastón García Cantú, genera lo que le llamamos las condiciones generales de trabajo. Algo importante es que las condiciones generales de trabajo emanan de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que señala en su artículo 9 que las CGT son basadas en el artículo 123 constitucional, apartado B. Entonces, esto es importantísimo, es un logro que él planteó, evidentemente, de su concepción, porque en las condiciones generales de trabajo, él plantea una serie de beneficios, porque como somos nacionales, federales, pues tenemos zonas arqueológicas en el recóndito del planeta, ¿no? de nuestro país, evidentemente. Entonces aquí, pues los trabajadores decían, ¿qué beneficio tengo de ir a cuidar Tulum? La zona de Tulum, que es una de las más importantes, está en el primero, en el segundo, y se va modificando en el transcurso del año, por lo que impacta Tulum, Chichén Itzá, en términos económicos. Yo ahora quisiera referirme a esto. En Tulum le decían a los trabajadores, pues vete, y no olvidemos que Tulum estaba en el territorio nacional del país, no del estado. No había carreteras, no había accesos. Entonces, que alguien fuera a trabajar en la conservación, en el mantenimiento del sitio, era técnicamente imposible. Pues no había supermercados, no había tortillerías, no había estas lógicas. Entonces los custodios dormían dentro de la zona arqueológica, pescaban en el mar sus alimentos y cobraban cada 3 meses. Ahí la lógica era que se tuvo que construir centros regionales en el país, y en Yucatán estaba plasmado el Centro Regional del Sureste, que contenía un grupo de trabajadores, y en esta parte, después de estas lógicas que creo que habría que revisar, de nombrar directores estatales me parece un incorrecto, porque evidentemente bajo el planteamiento actual del director general del INAH, el director Diego Prieto Hernández, considero que está equivocado totalmente, porque hemos tenido un problema con la Auditoría Superior de la Federación en que no hemos cumplido con un mandato de ley, tener un reglamento de la ley orgánica, justamente de la ley orgánica emanada de esto. Son 9 artículos, el primero habla de la personalidad jurídica y el 9 de las condiciones generales de trabajo. Entonces tenemos básicamente 7 artículos que reglamentar. Bueno, el director inventó 54 artículos para reglamentar 7 artículos, ¿no? Porque su lógica es que el INAH debe de tener un espejo de lo que realizamos. Yo digo que no, porque muchas cosas estamos haciéndolo mal. Le hemos presentado un diagnóstico que establece estas lógicas, ¿no? Por decir algo, Tulum recibimos la cantidad de un promedio de 7,000 visitantes diarios, todo el año. Tenemos topes máximos de 14, 15,000 y mínimos de 3,000, pero es un promedio. Y nada más lo estamos atendiendo con 15 trabajadores. 15 trabajadores que deben de estar en las taquillas, en los controles de acceso y en la vigilancia del sitio. Entonces, ¿eso qué habla? De que hay una pauperización de los recursos humanos en estos sitios importantísimos, ¿no? Entonces, ahí es nuestra lógica en ese diagnóstico, es retomar lo que la ley orgánica establece desde sus motivaciones primigenias, fundamentales, que las zonas arqueológicas deben de investigarse de manera integral, que deben de conservarse de manera general, no únicamente en la custodia, sino en la investigación, en la conservación, en la restauración y su difusión. Entonces aquí evidentemente lo que creemos, y yo también a Diego Prieto lo admiro como ser humano, como académico, seguramente es incólume, es imputable de cualquier forma, pero como director general del INAH, a nosotros como trabajadores en las zonas arqueológicas y museos,
ha sido insuficiente su gestión administrativa. Nunca lo hemos visto peleando más recursos, nunca hemos visto que asigne recursos para los mantenimientos básicos de las zonas arqueológicas. Al contrario, lo está minimizando. Entonces, ¿por qué digo que es un gran problema la administración pública del Instituto Nacional de Antropología e Historia? Porque pues, vemos sus oficinas increíblemente enormes. La discusión en esas oficinas es si el agua es Bonafont o Electropura, si está fría o está caliente. Y en las zonas arqueológicas es, pongo la gasolina de mi bolsa o espero que llegue la gasolina en 2 meses y la selva crece dentro de las zonas arqueológicas. Entonces estamos en un absurdo porque la administración está incorrecta, totalmente. Y eso abona a que si no hay una gestión propia para ampliar estos recursos presupuestales, nosotros pues, vamos a estar pauperizados totalmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo como organización sindical? Desde el 2009 empezamos a hacer una lógica de reconocimientos de nuestras propias problemáticas. Ya como toma de nota del Centina, empezamos a plantear cuáles son los problemas internos y hablábamos de las prestaciones. Un gran problema es que las prestaciones socioeconómicas no están reconocidas por la Secretaría de Hacienda. Pero nosotros consideramos que es un derecho de tracto sucesivo, que podemos discutir en cualquier área, incluso en tribunales las ganamos. Pero si no hacemos la gestión de que se reconozcan en la Secretaría de Hacienda, pues el presupuesto parece que es insuficiente, ¿no? Porque hay un manejo normalizado para que pueda cumplir las obligaciones del capítulo 1000, salarios y prestaciones de los trabajadores. Eso no lo reconocen, no lo señalan y no se está trabajando. Nuestros motivantes para construir este sindicato es justamente eso, llegar a la Secretaría de Hacienda y estar demostrando qué hacemos. Ese es un gran problema. Pero luego comentamos en un gran congreso nacional que fue en Veracruz, ¿qué hacemos para poder ser mejores como sindicato? Nos declaramos el primer sindicato establecido en el INA, pero además el primer sindicato que se declara institucional, bajo la medida que la institucionalidad se señale como el método de que la organización sindical sea la herramienta que defienda la institución, que defienda los postulados y las funciones marcadas por ley. Y eso pues, nos pone en un marco de que somos imbatibles. Y además pactamos un eslogan, ¿no? La razón nos asiste y la ley nos protege, porque ya teníamos la toma de nota del Sindicato Nacional. Ahí hablamos del presupuesto como algo importante, la que nos otorga la federación, ¿no? La que tenemos que administrar correctamente en varios de estos ejes, evidentemente la investigación, la conservación, la salvaguarda, la investigación del patrimonio arqueológico, artístico, histórico y paleontológico. Entonces decíamos, ¿pero qué estamos haciendo mal en el instituto? Y entendimos en ese congreso en Veracruz que uno de los grandes problemas de la institución es la opacidad. Nosotros empezamos a detectar que el instituto reportaba un monto alrededor de 300, 250 millones de pesos de autogenerados. Y ahí nos demos al reto a discutir con compañeros arquitectos, antropólogos, arqueólogos, evidentemente custodios, ATM del instituto. Y decíamos, ¿qué pasa con nuestros autogenerados? Y el uso correcto de los bienes nacionales. Porque hay una discusión eterna, que es una zona arqueológica. Legalmente es un bien nacional, está protegido por la ley del 72, tiene un marco normativo, incluso referente en el mundo, y basado también en temas de convenios internacionales. Y decíamos, bueno, si en Chichén Itzá tenemos tantos ingresos, en Tulum tantos ingresos, en el Museo Nacional de Antropología e Historia tantos ingresos, de historia, Castillo, tantos ingresos, pues como que los números no cuadran. Y empezamos a plantear qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede en la institución con lo que llamamos los autogenerados? En ese momento empezamos a detectar pues que simpáticamente reportaban montos, ¿no? Y alguien por ahí me dijo, José Enrique, no vais a acabar en un canal, porque pues, son temas delicados, ¿no? Y yo dije, bueno, finalmente estamos visibilizados. Me decía la revista Proceso, tú estás asegurado, pero en fondo de un canal, le digo, porque pues ahí es un tema delicado. Pero seguimos insistiendo. Afortunadamente ahora el instituto reporta 750 millones de pesos, lo cual refiere que no estamos equivocados, lo cual refiere
en términos de esta propuesta de hacer visibles nuestros recursos económicos que autogeneramos en zonas arqueológicas y museos, pues estamos hablando de Chichén, en Tulum, generamos más de 100 millones de pesos anuales. Y ahora, entendiendo también este proceso de la Ley Federal de Derechos, estuvimos insistiendo en la modificación del 288G, que es la apertura de las zonas arqueológicas en visitas especiales, que sin poner un clavo en la pared y ni encender una luz artificial, pueden visitar evidentemente los turistas, estas zonas arqueológicas posteriores a la cierre normal, que se establece una cuota ordinaria y una cuota extraordinaria, ¿no? Y que estamos generando grandes recursos en Chichén, zona arqueológica de Cobá, y de Tulum. Entonces, ¿por qué me parece importante estos autogenerados? Porque resulta que hay un convenio intersecretarial en que estos autogenerados van a la tesorería de la federación y nos lo reintegran. O sea, que ese reintegro también no se está visibilizando en los motivantes de ese acuerdo, que dice el acuerdo, te los regreso porque eres eficiente en tu captación de recursos, pero solamente puede ser utilizado para tus motivos, para la investigación, la conservación, evidentemente, y la difusión de este tema. Entonces son estos grandes retos que tenemos. Yo por eso creo, y lo hemos hecho público, que no estamos de acuerdo en la ratificación de Diego Prieto Hernández. Insisto, su tema académica es sin cuestionamiento, su cuestión humana también, pero creo que como servidor público tiene grandes vacantes, grandes huecos, sino de honorabilidad, porque no soy quien juzgarlo, pero sí para el tema de la eficiencia administrativa. Ese tema creo que nos deja mucho que desear. Estos son los grandes retos de la organización sindical, evidentemente. Nos faltan otros temas que son básicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la capacitación. El instituto lo utiliza únicamente para acabarse el presupuesto. No son vinculantes para los motivantes que tenemos como institución. Entonces hacen esas capacitaciones de recursos humanos que vamos a llevarnos bien, sonríe a tu amigo. Pues evidentemente eso no ayuda a la institución, porque en teoría todos los que estamos en la institución tenemos que pasar sobre un examen de admisión. Ese examen de admisión habla del nivel profesional o de capacitación de los trabajadores que ingresan a la institución. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, el tema de la capacitación. Evidentemente allí tenemos el tema de los mismos dictámenes de los recursos materiales que tenemos en la institución, porque pues aparecen miles y miles de herramientas en sus archivos, pero resulta que tú te refieres a la zona arqueológica y te dicen los trabajadores, solo tenemos 2 que se compraron hace 5 años y tenemos otras de 20 años, pero están inservibles, ¿no? O sea, no hay ese tema, no hay una política correcta de adquisición de herramientas que permitan el mantenimiento de estas zonas arqueológicas, porque también nos dedicamos al mantenimiento, ¿no? Viene una etapa interesante, que espero que pueda darnos tiempo, en la que en el 2002, en el 2012, los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se acercan a nosotros, porque dicho sea de paso, nosotros estamos en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, coordinadamente trabajando bajo la dirigencia actualmente del senador Joel Ayala Almeida, y que ahí hemos integrado varios procesos interesantes. Uno, que parte del Comité Ejecutivo Nacional, somos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la FETSE. Yo estoy como comisionado nacional de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de la FETSE. Mi vocal ejecutivo es Marco Antonio López Tum, y la presidenta de la vocalía es la compañera Guadalupe Ortiz Rejón, que integramos la federación. Allí hemos podido interceder políticamente y bajo otros conceptos. Pudimos proponer un mural que justamente está frente al Monumento a la Revolución y se integró justamente por este concepto. Nosotros cumplimos 75 años casualmente igual que la FETSE, como INA y FETSE. Entonces el mural significa eso, ¿no? Que es cuando el artículo 123 constitucional crea la Federación de Sindicatos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces el mural celebra los 75 años
Y no es casual que en el centro esté la pirámide de Teotihuacán, ¿no? Entonces, eso fue importante para nosotros, porque la FETSE también tiene la visión académica. La FETSE también estamos generando la carrera de Derecho Burocrático. Próximamente vamos a anunciar algo importante, además. Estamos trabajando con ellos. Abrimos una casa cultural, que ojalá pudiéramos estar en algún momento, en otra etapa. Una casa bellísima, que pudimos restaurar como federación, y que fueron con las técnicas de restauración de Lina, sin estar el Lina inmerso, porque el edificio no es monumento histórico, pero dijimos, está increíblemente interesante. Y eso es parte de las estrategias que estamos haciendo de lo que significa la cultura. Y en la Federación de Sindicatos, evidentemente tenemos una excelente relación de trabajo, porque aglutinamos la mayor cantidad de sindicatos que estamos en el país. Estamos honrosamente representados y muy reconocido la labor del senador Joel Ayala Almeida, por también que él lo ha informado cabalmente en los temas de los logros que tenemos como Federación de Sindicatos. Y en el INBA ya tenemos también agrupados trabajadores ATM, tenemos compañeros investigadores, esa es la sección 9, ATM, la sección 11, investigadores del INBA, y la sección 12, académicos y docentes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, no olvidemos que el 17 de diciembre del 2015 se crea la Secretaría de Cultura, bajo la lógica de concentrar a estas instituciones y a estas dependencias que estaban salpicadas en diferentes áreas. No olvidemos que en el 88 Carlos Salinas de Gortari crea Conaculta para coordinar políticamente a estas grandes dependencias. Actualmente, evidentemente, tenemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia como parte importante del sector, de la Secretaría de Cultura. Tenemos el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Radio Educación, Culturas Populares, bibliotecas y el sector central de cultura, ¿no? Y ahí, pues con este trabajo que estamos haciendo con los compañeros, estamos haciendo, ahora tenemos una mesa de reflexión que se llama Repense, Reflexiones de Políticas Públicas de Educación y Cultura, que bajo nuestra lógica es solo entender, divagar con ideas, estar pensando cómo plantear. Inicialmente le hemos mandado una carta a Alejandra Frausto para que tengamos una reunión en la que estemos estableciendo qué es lo que pensamos como trabajadores, como especialistas, como interesados, porque además en esta mesa, que se llama Repense, vienen personalidades de la sociedad civil también a dar sus puntos de vista, cómo nos ven, qué creen que podríamos hacer, ¿no? Y lo dice nuestro actual secretario de Turismo, Miguel de la Madrid, lo que significa México para el país, lo que significa la cultura para el país, ¿no? Entonces, no olvidemos que la Secretaría de Cultura tiene esa horizontalidad, ¿no? El patrimonio arqueológico, histórico, que tiene su marco legal, evidentemente el artístico también, pero tenemos también nuestro patrimonio natural. Entonces, no toda la gente viene por las playas únicamente, hay gente que viene muy especialista a visitar nuestras zonas arqueológicas. Sorprendentemente vienen rusos que hablan maya, sorprendentemente vienen japoneses que conocen la historia perfecta de Teotihuacán, la de Chichén Itzá. Entonces, eso nos parece importantísimo porque nos está hablando que estamos haciendo las cosas bien los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Porque si fuera por nuestro director general, se olvida de cualquier zona arqueológica, ¿eh? Entonces tenemos una inercia importantísima de estos trabajadores que todos los días abren, independientemente si hay un huracán, si hay lluvias, si están enfermos, y es interesante. Entonces todo esto que el mismo secretario de Turismo, Miguel de la Madrid, señala, que podríamos llegar al 18, 17% del Producto Interno Bruto, pues son motivos de alegría, pero son motivos de repensar, de redirigir estas políticas. Porque, por ejemplo, anteriormente, los visitantes que venían de Estados Unidos tenían que pagar una cuota por acceder al país, pero nunca se dijo qué hacían con esos recursos. Si viene un visitante, un turista, se va a Teotihuacán, tiene que pagar casetas, y no sabemos qué se hace con estos impuestos. Si te hospedas en Pisté, Tinún, en Chichén Itzá, o en Tulum, para visitar la zona que hay de Tulum, se paga un impuesto hotelero, y tampoco no sabemos qué se hace con ese impuesto, porque si van a visitar estos espacios, nuestra teoría es que debe de
ingresar parte de esos recursos etiquetados para la conservación de estos lugares, porque es beneplácito que vengan los visitantes y los turistas, pero el problema es que hay un daño antropogénico permanente en estos espacios. No olvidemos que estas zonas arqueológicas no estaban pensadas para ser invadidas por visitantes, eran lugares y centros ceremoniales, centros de gobierno, que era muy difícil que pudieras acceder, y ahora están utilizados como motivos turísticos únicamente, ¿no? Entonces, yo creo que deben de haber recursos para que podamos hacer más investigación, más conservación, porque es nuestra joya, es nuestro bien, es nuestra forma de identificar. Entonces es muy interesante, yo estoy muy motivado porque hemos descubierto que no nosotros justamente, seguramente se ha pensado muchas veces, que si vinculamos la cultura, nuestros bienes nacionales, y si los vinculamos bien en el 288, que es la Ley Federal de Derechos, ¿qué sucedería? Ahora que estamos negociando justamente con el presidente Donald Trump el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si México reserva sus derechos culturales, nosotros podríamos cobrar, lo que yo estoy planteando, es que los accesos a las zonas arqueológicas estén al nivel de los accesos del concierto mundial, al Museo del Louvre, a Machu Picchu, a Pompeya, y esos recursos utilizarlos para, evidentemente, la investigación y conservación de nuestros entornos culturales. Y ahora hemos logrado algo importante. Nosotros logramos firmar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente lo que ahora ya tiene en vista, que las cuestiones también laborales lo puede revisar Derechos Humanos. Esto con el doctor Plasencia logramos acordarlo, se estuvo trabajando y es parte de la Constitución. También planteamos la gratuidad en el 2002, 2009, justamente planteamos la gratuidad de los mexicanos en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Reunimos firmas porque nos opusimos al proyecto de en ese entonces el presidente Peña Nieto, a lo que llamó Resplandor Teotihuacano. No nos oponíamos en términos de que sea incorrecto ese proceso de divulgación, sino a que ponían lámparas horribles sobre los edificios arqueológicos. Entonces los ponía en riesgo su estabilidad. Ahí la discusión era otra, ¿no? Porque me preguntaban los del campo y la ciudad en una entrevista de radio, pero si en Chichén hay, en Uxmal existe. Y les decía, también en Teotihuacán estuvo, y se hizo en el 68, justamente para las Olimpiadas. Les digo, ¿y por qué se abandonó? Porque justamente no había un motivante de visitarlo. Pero además se hizo antes de la ley del 72. O sea, hay que saber toda esta historia, porque si no nos perderíamos en este marasmo. Y allí, en ese Salón Verde, planteamos que para los mexicanos debe ser gratuito el acceso a la cultura. Y hoy es genial que ya está en el artículo 4, en el penúltimo párrafo, el derecho a la cultura que propone el Estado mexicano. O sea, yo estoy planteando que sea gratuito el acceso a las zonas arqueológicas de los mexicanos. Porque no debemos de dar esa doble tributación. Se llama, de hecho, cuota de recuperación. Pero si logramos desindexar qué es visitante nacional mexicano y qué es visitante internacional extranjero, y aquí pagamos 70 pesos y aquí podemos tal vez cobrarle $100, finalmente equilibraríamos nuestras necesidades. El presupuesto federal, los autogenerados, una política nueva que creo que se puede adaptar bien a la cuarta transformación que está planteando Andrés Manuel López Obrador, pero que debe de escucharnos. Esta experiencia que estamos contando, evidentemente, son más de 100 años, desde que Porfirio Díaz ordenó investigar Teotihuacán, desde que Manuel Gamio empezó a investigar de manera integral la población de Valle de Teotihuacán, evidentemente. Y evidentemente de que Gastón García Cantú reconoce la labor de los trabajadores en este importante papel. Entonces son 100 años de experiencia, 100 años de experiencia que debemos de retomar con esta visión de país, con esta visión de patria, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista es Manuel Gamio un referente para todos los trabajadores del instituto,
evidentemente, el general Lázaro Cárdenas con su visión de país posterior a la revolución. Se puede criticar mucho que endeudó al país, y que Porfirio Díaz era malo, pero que finalmente mantuvo el peso estable ante el dólar, que ingresó ferrocarriles, que ingresó drenaje, escuelas, cosas. Gastón García Cantú, que nos enseñó a exigir. Lo que nos falta es algo importante, que es que los trabajadores sepamos que la CGT tiene derechos, pero antes tiene obligaciones y también prohibiciones. Entonces el sindicato tiene este eje muy noble, muy propio, porque casi no somos sindicatos, casi somos alentadores y hacemos el coacheo, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer estas cosas bien, porque muchos sindicatos han perdido esa virtud de solo defender afanosamente a trabajadores que seguramente necesitan la defensa, pero hay ciertos vicios que debemos de cortar, no corriendo a los trabajadores, orientándolos adecuadamente, enseñándoles que si tienen problemas de conducta, pues hay formas de evitarlos, hay formas de defenderlos, pero defender el instituto es un gran reto. Entonces yo creo que estos grandes personajes que estamos comentando, el general Lázaro Cárdenas, evidentemente Manuel Gamio, Gastón García Cantú, y por último algo importante, Julio César Olivet Negrete, que es un historiador que tiene un tomo importantísimo que es INA, una historia, que aquí de manera muy puntual te va contando la evolución del instituto. O sea, no es fácil entender al instituto a sus 80 años, Y ahí podemos comentar, con Derechos Humanos hemos hecho trabajo con la población de Valle de Teotihuacán, firmamos un convenio importantísimo que se llama Teotihuacán Vivo, Teotihuacán Transparente. Ahora Teotihuacán, como zona arqueológica, es un nicho de procesos muy complejos, hay delincuencia organizada, se habla de que hay huachicoleros, hay evasión de impuestos porque hay productos chinos que se venden como artesanía mexicana, hay procesos de guías de turistas que no están certificados y cuentan el folclorismo mexicano como algo histórico y antropológico, que creo que las dos cosas se pueden contar, pero siendo preciso, ¿no? Y te lo digo porque hay amigos japoneses que me dicen, oye, Fi, y el guía me contó una serie de barbaridades que ¿quién lo certifica? Entonces, este grupo de trabajo que integramos en este programa que se llama Teotihuacán Vivo, Teotihuacán Transparente, es una escuela que se ha repetido, como Teotihuacán tiene diferentes valores, el histórico, el antropológico, el arqueológico, evidentemente, pero una población que vive de Teotihuacán. Está el taxista, está el que ofrece alimentos, está el que ofrece hotelería, el guía de turismo, pero no ven el valor patrimonial de la zona arqueológica como un bien no renovable. Entonces, hacerlo colectivamente es un reto para nosotros. La otra es cómo visibilizamos con la población. Y algo que me ha marcado la vida, pues yo soy muy sentimental y espero no llorar ahora, es de que decíamos con unos compañeros en Tlaxcala, la cuna de la nación, decían, ¿qué hacemos para que nos entiendan nuestros compañeros pobladores, que es zona arqueológica, es de ellos? Pues digo, pues invitarlos a conocerlos. Entonces nos dimos cuenta que la comunidad pues no los visitaba, o sea, o no les importaba, o no les daba el valor emocional, ¿no? Entonces inventamos un programa que son los festejos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya llevamos 6 años realizándolo. Está bien nutrido, pero algo que nos motivó es que invitamos a los escolares y a los profesores y a los presidentes comunitarios, presidentes municipales, y involucramos las bellas artes en términos de hacer pinturas, esculturas, hicimos un importante núcleo de trabajadores, y a los niños les decíamos, oye, haz una pintura de lo que te significa Xochitecatl, que ahí es donde lo hicimos en Tlaxcala, y para nosotros entender que ellos ven de nosotros, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a dar de un esfuerzo de muchos trabajadores, donamos nuestros vales culturales y cambiamos piezas arqueológicas, reproducciones, libros, y lo pusimos en una gran mesa y a los niños les dábamos un premio, ¿no? Entonces, por protocolo, al mejor trabajo me encargan darle, por protocolo yo, el premio al niño, y entregándose les digo, oye, es tuyo esto. Y me dice, oye, pues no, ¿por qué me lo das? Le digo, es tu regalo. Me dice, ¿qué es un regalo? Me parte el alma, ¿no? Porque estamos viendo cosas de país y cosas de presupuesto y cosas de arqueología, de investigación científica y docencia, y las cosas muy elitistas, y estábamos olvidando a nuestra población del país.
estamos nosotros entendiendo el indigenismo, a las cosas maravillosas que hicieron, y nos estamos olvidando de nuestras poblaciones indígenas actuales, y como país, y como sindicato. Entonces, pues volvemos a revertir, a repensar qué vamos a hacer como organización sindical. Reconocemos nuestras limitaciones económicas, reconocemos nuestras limitaciones intelectuales, reconocemos muchísimas limitaciones, pero voluntad existe para poder repensar qué hacer con nuestras poblaciones urbanas. Y lo dice la ley orgánica del instituto, son para las investigaciones científicas, pero para entender los problemas de la población, no solamente las indígenas, las urbanas, ¿no? Entonces, nuestras tareas del instituto tienen que volver a refundarse, y es esta prueba ineludible de esta batalla que vamos a dar con el director Diego Prieto, cambiando su modelo del reglamento de la ley orgánica, seguramente con la Consejería Jurídica de la Presidencia, esperemos que sea el próximo, con la Cámara de Diputados antes de que se publique este reglamento, porque tenemos que llegar sin ser fundamentalistas, buscar los fundamentos y embonarlo a nuestra realidad de país, a esta nueva forma de ver el patrimonio arqueológico, artístico e histórico como un motivante adicional, cómo generamos riqueza en el país. No solamente riqueza económica, riqueza de paz social, riqueza de esparcimiento, conocimiento y educación. Has tocado muchos puntos importantes y solo me gustaría puntualizar en unos, que me ayudes. Sí, gracias. ¿Cuántos agremiados cuenta actualmente el sindicato? Cerca de 1000 trabajadores. Ok, ¿estos trabajadores son de base o de confianza? Son de base. Son únicamente basificados, sí, ok. Hablabas de esto, de una de las principales promesas de campañas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue el de descentralizar las secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Cultura, la cual se mudaría probablemente al estado de Tlaxcala. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que, y lo digo de manera repensando las cosas, creo que es una decisión equivocada. Si pensamos que las secretarías tienen un departamento central, y no olvidemos que nuestro país está conformado como un estado-nación, un estado-patria, pero que tenemos un federalismo desde Salinas de Gortari. Entonces tenemos un departamento central y tenemos dependencias federales. Y se pensó en ese momento que era para brindar el servicio a la población. Entonces no existe una centralización, desde mi punto de vista. Creo que es una equivocación, pero bueno, si él considera que es más importante la derrama económica, yo también lo dudo, porque si por ejemplo, pensando en esta, como bien preguntas, la Secretaría de Cultura, si lo pasan a Tlaxcala, pudiera ser alguien que diga me voy diario, y la única ventaja va a ser comprar gasolina, pagar caseta, llevarme mi sándwich y regresar. Entonces pues no va a haber tal derrama económica, desde mi opinión, ¿no? Lo otro es que la Secretaría de Cultura tiene un fundamento de personal extraño, insisto, está creado por cerca de 7,000 trabajadores en términos de confianza, mandos medios y todo lo demás. Y aquí, ¿qué sucede? Que tenemos diferentes edificios. En Reforma tenemos la Secretaría de Cultura, antes teníamos nosotros en Aristos y ahora está en Hamburgo. Solo allí tenemos 2,000 trabajadores que trabajan en temas administrativos. Pero ahora tenemos el problema de que la Secretaría de Cultura en sus desconcentrados tiene otras problemáticas. A mí me parecería, y va a sonar absurdo, pero quiero cuasificar el problema. ¿Cómo llevamos el castillo de Chapultepec a Tlaxcala? ¿Cómo llevamos el Museo Nacional de Antropología a Tlaxcala? ¿Cómo llevamos el Palacio de Bellas Artes a Tlaxcala? Se han hecho grandes empresas y llevamos ladrillo a ladrillo. Hemos estudiado esto de manera arquitectónicamente. Porque los trabajadores ahí están. ¿Sí me explico? No podemos decir, todos estos trabajadores los llevamos a Tlaxcala, pero tienen que venir a preservar esta parte central de la visión del país. Porque el castillo se construyó de manera, en su momento, centralista. El Palacio de Bellas Artes también es un modelo centralista, ¿no? El Museo Nacional de Antropología e Historia, centralista, porque son sus concepciones, todas las poblaciones del país. Y por otro lado, el tema federal es de que en cada estado tenemos zonas arqueológicas. Tenemos museos, el Palacio Cantón en Mérida, Museo Regional en Palenque, ¿no? Entonces, yo veo que cuando menos en la Secretaría de Cultura
Yo vislumbro que se irá el secretario de Cultura o secretaria de Cultura y llevará a su equipo básico, ¿no? Desde el operador del transporte, seguramente algunas coordinaciones. No veo más allí de 100 personas irse. Porque además, sin demeritar Tlaxcala, que tengo grandes amigos, pues Tlaxcala no tiene edificios de 5 pisos para albergar 100 personas. Bueno, yo me acuerdo que me pareció hasta gracioso, lo compartí mucho, cuando inauguraron el primer elevador eléctrico, hasta el gobernador fue a dar el banderazo. No hay infraestructura. Y evidentemente, sin menospreciar el tema de seguridad, que Tlaxcala es un tema de seguridad pública. Porque aquí lo que dice el senador es muy cierto. Si nosotros vamos a Tlaxcala, pongamos 7,000 trabajadores, implosionamos el sector médico del ISSSTE. No hay vivienda realizada. ¿Dónde colocas tantos trabajadores? La cuestión educativa, ¿dónde pones a tantos niños? Y lo digo con mucho respeto a Tlaxcala, no tienen universidades suficientes, porque mandar a una familia implica, pues evidentemente, llevarse a la familia, a los hijos, tal vez a jóvenes estudiando, ¿no? Entonces yo veo que ahí va a ser algo muy complejo. Yo en lo particular no estoy de acuerdo, porque evidentemente no puedes dividir a una familia. Ahora, por la propia naturaleza económica, el caballero trabaja, la dama también, y si alguno está trabajando en 2 dependencias y uno está en Semarnat y el otro está en CEP, pues uno va a Puebla y otro va a Chetumal o Mérida. Entonces imagínate, ¿quién se queda con los hijos? O sea, yo creo que la estabilidad familiar tiene que preservarse, la seguridad familiar, la educación familiar y la salud para que esto pueda lograrse. Yo veo muy complejo. Hablabas de las familias, que no hay que separarlas, ¿no? Se habla de que si se va la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, 14,000 personas tendrían que mudarse allá. El riesgo mayoritario es que los sindicalizados les podrían decir, ¿no? Y eso se escucha en Radio Pasillo, ¿no? Les podrían decir, o te mudas o fírmame tu renuncia, ¿no? Sería como despedirlos sin despedirlos, ¿no? No sé si alguno de tus afiliados al sindicato estarían en Cultura. Sí. Y les podría pasar esto. ¿Qué les podrías decir a ellos? Yo digo que deben de tener la tranquilidad en términos de que los trabajadores de base hay instrumentos y herramientas jurídicas que permitan defender las cosas. Evidentemente también están las cuestiones médicas. No me imagino a alguien que necesite tener el marcapasos y un hospital cercano, y eso es peligrosísimo. Una persona con diabetes, unas personas que tengan necesidad de servicios médicos muy especializados, pues sería desastroso. En estas hipótesis, que esperemos que sean los menores, pues evidentemente van a haber motivantes que permitan la defensa de estas personas. Yo creo que va a haber estímulos económicos, el de decir, ok, porque por ejemplo en el INA, pues para hacer eso tiene que haber un acuerdo con la organización sindical, pagar menajes, facilidades, si así lo acepta el servidor público. Pero si se niega categóricamente, creemos que tenemos la obligación de defender esa postura, motivada y argumentada, que seguramente allí, como pasó en el tema de la SAOP, el de caminos que anteriormente existía, pues hay gente que todavía sigue trabajando sin hacer nada, porque pues evidentemente era muy difícil desaparecerlos, ¿no? Me imagino que va a haber retiros voluntarios, separaciones voluntarias o como le llaman, para estimular que la gente se fuera. Me imagino también que va a haber presiones de los funcionarios, porque yo creo que Andrés Manuel, la visión que tiene juarista, no le va a permitir ser impositivo, porque estaría faltando a su verdad dogmática en términos de su promoción política para ser electo presidente de la República. O sea, nada a la fuerza, todo con la razón. Entonces yo creo que allí tiene que ser un traslado paulatino que no está vislumbrado a 6 años. O sea, seguramente se logrará en términos de 15 años. En términos de 15 años. ¿Y cómo? Seguramente, si la gente no desea irse y quiere fomentar el empleo, te digo, en el instituto, en la Secretaría de Cultura, seguramente nos faltarán 10,000 trabajadores. Si tenemos en cuenta que tenemos 80,000 sitios arqueológicos, que estamos planteando que los CEDART puedan ampliarse en todo el territorio nacional, que son las escuelas de arte, pues evidentemente pudiera ser una forma. Oye,
haz un CEDAR en Valladolid, Yucatán, pero entonces tienes que generar empleo. Entonces esos nuevos empleos puedan reformar una nueva estructura burocrática. En tanto los que estamos nos jubilamos. Porque sí, yo creo que nada a la fuerza, porque va a ser perverso, desde mi opinión, ¿no? Y seguramente alguno con estos estímulos dice, me jubilo, y a lo mejor con otros estímulos dice, sí me conviene ir porque me ayudaron a conseguir una vivienda, y yo aquí rentaba, por poner un ejemplo, entonces si me facilitan la adquisición de una vivienda a bajo costo, como dice el senador, amplio, pues a lo mejor hasta aspiracionalmente dices, cedo la relación familiar por el tío, la suegra que está aquí, pero pues me convenciste, voy, ¿no? En Aguascalientes no olvidemos que sucedió, ¿no? Entonces, pero fue un problema que hasta ahora todavía algunos se sigue persistiendo, ¿no? Entonces ya tiene años. Yo creo que ese va a ser un gran tema. Ok, ¿y cómo sabemos que estamos en una época tecnológica? ¿Qué herramientas tecnológicas utilizarías para tener a tus agremiados al pendiente, que estén ellos al pendiente día con día, que sepan cómo van las cosas? Fíjate que tenemos varias, ¿no? Pues tenemos ahí una pequeña página de Facebook, tenemos evidentemente un grupo de WhatsApp que se multiplica en otros grupos. O sea, podemos tener una reunión ahora y a los 10 segundos ya todos están enterados. Lo único que nos limita un poco la cuestión del internet, porque hay centros de trabajo por la propia naturaleza del esparcimiento federal, pues no hay internet, entonces ellos se enteran más tarde. Pero sí tenemos grupos de WhatsApp. De hecho tenemos una página en el sindicato, les daríamos posteriormente la página del sindicato. Somos el único sindicato que estamos en transparencia en el sector cultura, en el INAI. Entonces estamos procurando ahí ser precisos con los datos. Ok, es conocido el caso donde usted alzó la voz y señaló al delegado de Chichén Itzá como verdadero responsable del dinero faltante de la taquilla del parador turístico de Chichén Itzá, y no los 4 trabajadores acusados de un presunto robo por 3.5 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con este caso? Ese caso es la muestra del botón de lo que comenté anteriormente. Cuando empezamos a señalar estas cuestiones de lo económico, y que es una demanda que tenemos con el instituto, en el instituto tenemos una normatividad interna, un manual de procedimientos de manejo de formas valoradas, o sea, un papel que solo hasta el momento de transferírselo al visitante se vuelve un boleto y se vuelve economía. Entonces le llamamos una forma valorada, o sea, algo que no tiene valor, pero le damos el valor económico, papel moneda. Entonces, la lógica es de que el trabajador al concluir el día deba de entregar el entero de las ventas y el residuo de los boletos que no pudo vender, ¿no? Y se llena el acta, entrega-recepción, bueno, te doy X cantidad con tantos boletos sobrantes, ¿no? La normatividad explica esto, pero señala que debe haber un formato. Entonces los compañeros lo hacían en una libreta, pasta dura, de esas que se cosen, o se escriben, y hacían el reporte. Y entonces hacían, vendí tantos boletos a tantos pesos, te liquido tanto, te devuelvo tantos boletos. Entonces ese corte lo hacían en esa libreta. Estos compañeros que están afectados, el órgano interno de control los acusa a que no siguieron el procedimiento, pero no han demostrado que son responsables del desvío de recursos. Y aquí, ¿qué sucede? Que es algo grave, ¿no? Lo hemos visto hasta en la función pública, porque el formato nunca se lo hicieron llegar a los trabajadores, era algo normal de que sea de esta manera, ¿no? Y los directores nunca decían, aquí está el formato oficial. Aquí, ¿qué sucede? Que insistimos que el manual de procedimientos se actualice y que sea obligatorio que el titular presente en un instrumento que pudiera ser una libreta, que no se pueda trastocar, que no se pueda empaginar, despaginar, descontrolar la información, porque es información delicadísima, pero que el titular, el administrador, tenga que llevar ese documento. Al contrario, los trabajadores llevaban el de él y el órgano interno dice, esto no es válido, a pesar de que había sellos y firmas del administrador. Entonces, un tema que estamos defendiendo todavía estamos defendiendo eso. Y que justamente estamos impulsando porque ya se agregó para este procedimiento la forma de ventas electrónicas.
que también estamos rediscutiendo, porque decíamos, ok, desconfías de los taquilleros, pero yo no confío de las máquinas, porque allí también han sucedido cosas y no tenemos el acceso al control central. O sea, ¿qué tal si los boletos electrónicos no todos son reportados? Entonces, tenemos un acuerdo con los taquilleros que aún sea la forma digital, llevamos el registro puntual de lo que realizamos en los centros de trabajo. Porque evidentemente esta práctica hemos visto que el instituto tiene la obligación de apoyar a los trabajadores. Y algo que descubrimos, y evidentemente hubieron cambios en el instituto, dice el manual de procedimientos del manejo de formas valoradas que los boletos, formas valoradas, enviadas a Chichén Itzá el 31 de diciembre no se venden, se debe hacer un acta circunstanciada y decir, me sobraron o hay un residuo de N cantidad de boletos. Dice el manual que se tiene que enviar a la tesorería del instituto con el responsable de la bóveda, llevar el registro de este entero y ante el tesorero, el responsable de la bóveda y el de financieros, deben de destruirlas en un acta administrativa, es decir, destruimos tal y tal. Pues casualmente, esos boletos los detectamos en otras zonas arqueológicas. Boletos del instituto. Entonces creemos que hay una práctica indebida en el sector central de la administración. Porque si esos boletos, formas valoradas, pierden el valor el 31 de diciembre, ¿cómo es que luego aparecen los de Tulum en Teotihuacán? Los de Teotihuacán en Chichén Itzá. Los únicos que pueden hacer eso es el área responsable de destruir los boletos. ¿Por qué? Porque evidentemente si el taquillero los expende, pues se vuelve dinero. Esos dineros, ¿cómo se registran? Todo esto evidentemente creemos que es una falta de claridad. Quisiera dejarlo así porque ni soy ministerio público, no soy investigador privado, ni mucho menos. Pero no necesitamos ser ni politólogos, ni ciencias ocultas para entender que algo pasa no muy claro, ¿no? Entonces, yo siento que mis compañeros de Chichén Itzá son chivos expiatorios de este proceso en la que justamente declaramos que hay una falta de transparencia de estos recursos. Bueno, por nuestra parte sería todo. Queremos agradecerte.